Hoy vamos a hablar de la oración y también de otras celebraciones litúrgicas, siguiendo la lectura del compendio que ya casi estamos por terminar. Y vamos a empezar pues con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, vamos a hablar de la oración porque pues es algo muy central, muy importante para la vida cristiana, ¿verdad? Pero muchas veces hablamos de oración y no sabemos a qué nos referimos o qué es lo que tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Entonces, pues vamos empezando definiendo las cosas. ¿Qué es oración? Es la elevación del alma hacia Dios, pedirle bienes según su voluntad. Y a fin de cuentas también la oración, como todo lo demás, es un don, es un regalo de Dios que Él sale a nuestro encuentro. Porque creo que esto ya lo había cubierto en otros videos, pero inclusive el quererte ir a confesar, el sentir, eh, el querer pedir perdón por tus pecados, el sentirte arrepentido de tus pecados, eso es un don de Dios que te da a ti, esa gracia que te da para que te vuelvas hacia Él. Pero como todo, pues como un regalo, depende de nosotros abrir ese regalo para usarlo, ¿verdad? Entonces la oración, a fin de cuentas, el querer orar o el tener ese deseo de empezar a orar, eso también viene siendo un don de Dios. Y a fin de cuentas, la oración también es una relación personal y viva con el Padre, ¿verdad? Eso es lo importante de la oración, es cómo nos relacionamos con Dios. Imagínense tener una pareja, un novio o novia con la que nunca hablan, entonces, pues, ¿qué tipo de relación va a existir ahí? Entonces, la oración nos ayuda con esa relación personal, con un Padre que es infinitamente bueno. Tener esa relación también con su Hijo Jesús y con el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. O sea, es cómo nos relacionamos con la Santísima Trinidad. Y tenemos muchos modelos de oración. Por ejemplo, en Génesis 18, 20 a 33 vemos a Abraham con su oración por los de Sodoma y Gomorra, que recordarán que pues, Dios los iba a castigar precisamente por lo depravados que era ese pueblo, esos pueblos, y el gran pecado que tenían, y pues Dios iba a castigarlos, ¿verdad? Entonces dice en Génesis 18, dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado gravísimo. Ea, voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Y marcharon desde allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abordóle Abraham y dijo, ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Es que vas a borrarlos y no perdonarás a aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado, y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia. Dijo Yahvé, si encuentro en Sodoma a 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Replicó Abraham, mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Dijo, no la destruiré, si encuentro allí a 45. Insistió todavía. Supón que si se encuentran allí 40. Respondió, tampoco lo haría en atención de esos 40. Insistió, no se enfade mi señor si le digo, tal vez se encuentren allí 30. Respondió, no lo haré si encuentro allí esos 30. Díjole, cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor, y si se hallaran allí 20, respondió, tampoco haría destrucción en gracia de los 20. Insistió, vaya, no se enfade mi señor, que ya solo hablaré esta vez. ¿Y si se encuentran allí 10? Dijo, tampoco haría destrucción en gracia de los 10. Partió Yahvé, así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste volvió de su lugar. ¿Y qué es lo que vemos aquí, verdad? Es la intercesión, que eso también es parte de la oración, que estaba intercediendo ante Dios por ese pueblo. No tanto para salvar a los malos, sino más bien preguntaba, ¿y qué pasa si hay gente buena también ahí con esos malvados? ¿Los vas a castigar a ellos? Y se fijan cómo empieza con un número relativamente grande, ¿no? Que 50 personas y le va bajando poco a poquito, o sea, diciendo, ¿y qué tal si por poquito falla? Y pues Dios le está dejando en claro a Abraham, no se enfada, ¿verdad? Y le contesta cada vez y le dice, pues aunque nada más sean 45, aunque sean 30, aunque sean 20, aunque sean 10, no voy a castigar al pueblo nada más por ellos. O sea, los voy a dejar ir nada más por ellos. Pero ¿qué es lo que pasa en esta historia? Pues vemos que
al final, pues los únicos justos eran Abraham y su familia. O bueno, más bien Lot, que eran los que estaban ahí, viviendo en ese pueblo, en ese momento. Y pues al final son los únicos que logran escapar. Pues Dios les da, a través de un ángel les dice que escapen de la ciudad y pues se salvan los justos nada más. Y aquí vemos precisamente otros ejemplos. En el Antiguo Testamento vemos mucho este modelo de la intercesión. Por ejemplo, también lo vemos en la oración de Moisés, que era una oración cercana a Dios, en Éxodo 33:11, que dice que Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y esto es también un ejemplo, ¿verdad?, de la familiaridad que podemos llegar a tener con Dios. No familiaridad en el sentido de que vamos a andar al tú por tú, en el sentido de perderle ese respeto a Dios. Porque fíjense cómo hablaba Abraham, ¿verdad? Que decía, yo que soy polvo y ceniza. O sea, diciendo, pues yo contra ti, Dios. O sea, yo comparándome contigo, pues no soy nada, ¿verdad? Yo no soy quien para decirte qué hacer. Pero en esa amistad que habla de Moisés, pues está hablando en qué sentido. De que así como Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, que vamos a hablar con Dios con una familiaridad porque es nuestro Padre. Y no tanto con miedo como que es un ser distante o alguien de que pues me va a castigar y pues no me va a quedar mudo y no voy a hablar, ¿verdad? Y también otro modelo de oración que tenemos es David, que es el modelo de oración del pueblo. Y de hecho de él pues tenemos la mayoría de los salmos, tiene a David como autor. Y por ejemplo aquí viene el Salmo 86, que les pongo este completo, que dice: Oración de David. Tiende tu oído, Yahvé, respóndeme, que soy desventurado y pobre. Guarda mi alma, porque yo te amo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, tenme piedad, Señor, pues a ti clamo todo el día. Recrea el alma de tu siervo, cuando hacia ti, Señor, levanto mi alma. Pues tú eres, Señor, bueno, indulgente, rico en amor para todos los que te invocan. Yahvé, presta oído a mi plegaria, atiende la voz de mis súplicas. En el día de mi angustia yo te invoco, pues tú me has de responder entre los dioses. Ninguno como tú, Señor, ni obras como las tuyas. Vendrán todas las naciones a postrarse ante ti y a dar, Señor, gloria a tu nombre, pues tú eres grande y obras maravillas, tú Dios y solo tú. Enséñame tus caminos, Yahvé, para que yo camine en tu verdad. Concentra mi corazón en el temor de tu nombre. Gracias te doy de todo corazón, Señor Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, pues grande es tu amor para conmigo. Tú has librado mi alma del fondo del Sheol. Oh Dios, los orgullosos se han alzado contra mí. Una turba de violentos anda buscando mi alma, y no te tienen a ti delante de sus ojos. Mas tú, Señor, Dios clemente y compasivo, tardo a la cólera, lleno de amor y de verdad, vuélvete a mí, tenme con más compasión. Da tu fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu sierva. Haz conmigo un signo de bondad, que los que me odian vean, avergonzados, que tú, Yahvé, me ayudas y consuelas. Entonces fíjense qué hermosa esta oración de David y cómo habla de ese amor, de esa compasión, de cómo es Dios, ¿verdad? Que es algo que les he dicho antes en las clases, de que las personas que tienen esa concepción de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengador, malvado y pues que era puro castigo, nunca ha leído la Biblia. Y francamente nunca ha tenido esa relación con Dios. Y ahí vemos en ese salmo claramente cómo se refiere a Dios como alguien amoroso, como alguien a quien puedes acudir y alguien que es compasivo y hasta dice, ¿verdad?, paciente, porque no nos trata como merecen nuestros pecados, no morimos inmediatamente por nuestros pecados, sino que nos tiene esa paciencia. Y pues bueno, tenemos así como vivimos ahí, tenemos muchos ejemplos de oración en el Antiguo Testamento, pero tenemos en el Nuevo Testamento pues a nuestro máximo modelo, que viene siendo Jesús. Y por ejemplo nos va dejando el Padre Nuestro, que es la oración perfecta que nos deja. Y esta oración, el Padre Nuestro, va a ser el último tema que vamos a ver del compendio. De hecho es la manera en que el catecismo y el compendio cierran, es analizando esta oración del Padre Nuestro, desmenuzándola, ¿verdad? Porque muchos nos la sabemos ya de memoria, pero no la entendemos. Y pues eso lo veremos un poquito más adelante. También de Jesús tenemos el ejemplo de la oración en el monte, que el monte era un símbolo de encuentro con Dios, porque así como hablamos de que el cielo está arriba, pues está fuera de nuestro alcance naturalmente, pues el monte que hace, un cerro alto, que hace, nos acerca un poquito más hacia el cielo, ¿verdad? Porque subimos. Entonces ese símbolo de subir, de elevarnos a Dios, lo vemos muy frecuentemente en Jesús,
que muchas veces vemos en los evangelios, subía a orar a un monte y ahí se encontraba con Dios. Y de hecho en uno de los montes, el llamado Monte de la Transfiguración, pues ahí vemos ese ejemplo de cómo Jesús sube y se lleva de testigos a sus apóstoles más cercanos, a Pedro, Juan y Santiago su hermano, y les muestra, ¿no?, un poquito de su gloria, porque vemos en el Antiguo Testamento, ¿no?, que Moisés, cuando hablaba con Dios cara a cara, cuando bajaba, brillaba su rostro, porque estaba reflejando, así como la luna refleja la luz del sol, Moisés estaba reflejando la gloria de Dios. Pero en la transfiguración, cuando Jesús está en el monte y brilla, no es una luz reflejada, sino más bien emana de él, dándonos a entender que pues la diferencia entre Moisés y Jesús, no, porque Moisés reflejaba la gloria de Dios y Jesús más bien es y tiene la gloria de Dios. Y vemos uno de esos ejemplos de oración, lo vemos en el capítulo 17 de Juan, que pues toda la oración de ese capítulo es una oración de Jesús hacia el Padre cuando está preparándose en el jardín de Getsemaní antes de su pasión, que está, bueno, ya inicia ahí su pasión, pero se está preparando para lo que va a sufrir el siguiente día, ¿verdad? Ese jueves santo en la noche que está orando, y lo interesante es que le está pidiendo al Padre pues que se haga su voluntad, pero también está orando por nosotros. Y dice, del versículo 6 al 11 de Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las has dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Y esa oración hermosa de la unidad, ¿verdad?, es el deseo de Jesús, que de hecho también cuando a veces te preguntan ¿y por qué ser católico y no otra cosa? Pues es precisamente para cumplir este deseo de Jesús, que seamos uno, como el Padre y Él son uno. Entonces, teniendo pues muchas religiones y muchas diferentes fes, ese no es un camino de unidad, todo lo contrario, así se dispersan más, ¿no? Entonces, teniendo a Jesús como máximo modelo y como camino, tenemos que recordar que pues solo por medio de Jesús vamos a llegar al Padre. Y Él nos lo recuerda en el capítulo 14 de Juan, versículo 6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y precisamente por eso recordamos eso, ¿verdad?, de que esa es la manera en que nos vamos a salvar, por medio de Jesús y nadie más. Y por eso concluimos nuestras oraciones litúrgicas con la fórmula por Jesucristo nuestro Señor. Y contestamos amén. Que estamos afirmando, ¿verdad?, que verdaderamente pues que Jesús es nuestro Señor. Y acuérdense que cuando hablamos de Señor, esto viene desde el Antiguo Testamento, por el respeto que le tenían a Dios, y acordándose también de ese tercer mandamiento, el segundo mandamiento de no jurarás el nombre de Dios en vano, pues para no estar usando el nombre de Dios en vano, usaban otros apelativos, otros nombres para hablar de Dios. Entonces, hablando de el Señor, era una manera de decir Dios indirectamente. Entonces también estamos afirmando eso, ¿verdad? Cuando decimos Jesucristo nuestro Señor, pues estamos afirmando que Él es Dios. Y otro ejemplo que tenemos de la oración eficaz, la tenemos en el capítulo 16 de Juan, desde versículo 23b al 24. Y les recuerdo cuando se usa una cita bíblica, por ejemplo, decir A o B, en este caso que estoy usando el B, es que vamos a usar la segunda parte. Por ejemplo, si es una oración completa o una oración compuesta en un solo versículo, decir A y B, por ejemplo, es decir, quédate con la primera parte o usa la segunda parte. Entonces dice Jesús, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque aquí Jesús nos está recordando que muchas veces cuando hacemos oración le pedimos cosas, pero no las pedimos en nombre de Jesús. O sea, no las pedimos queriendo hacer su voluntad, sino nada más haciendo la nuestra. Y por eso dice, nada le habéis pedido en mi nombre. Dice, pidan y recibirán. Si pedimos las cosas según la voluntad de Dios, sí nos las va a conceder. Porque pues obviamente lo que se busca es que se cumpla la voluntad de Dios. Pero muchas veces lo que pedimos es según nuestra voluntad. Y por eso a veces Dios nos tiene
por así decirlo, esperando para que nuestra voluntad se alinee con la de Él, porque a fin de cuentas Él sabe lo que nos va a hacer verdaderamente felices y no lo que nuestra voluntad, a veces nuestra voluntad caída, a veces desea cosas que no son buenas o perfectas. Y también muchas veces Dios, aunque estemos pidiendo algo bueno, Dios nos está preparando a veces para recibir ese bien o inclusive para recibir otra cosa en lugar de ese bien. Y también tenemos el ejemplo de Jesús en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Que le pide al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, humanamente me gustaría no sufrir, pero Él sabe que la voluntad de Dios es de que Cristo sufra y muera por nosotros, precisamente porque a través de esa muerte nos va a dar la vida. Entonces, pues humanamente dices, pues tengo miedo, no quiero, me gustaría que no pasara, pero al final cuando te entregas a la voluntad de Dios, pues ahí es cuando pasan cosas hermosas, cosas buenas. Y entonces, así como tenemos a Jesús en esa oración perfecta, pues también tenemos otro modelo de oración, que es María. Y ella es la orante perfecta. Así como Jesús es el orante perfecto, pues María tenemos ese ejemplo de mujer, pero también de esa pues persona que está 100% humana, ¿verdad? Porque Jesús también es divino, pero María es nada más criatura. Y ella es pues la criatura más perfecta entre todas, ¿verdad? Porque ella es la orante perfecta. Precisamente porque ella nos muestra el camino a su Hijo, que es el único mediador entre Dios y el hombre. Y pues ella, que estaba tan íntimamente unida con su Hijo, pues cumplía su voluntad perfectamente. Y por eso tenemos ese hermoso ejemplo en ella. Y tenemos ejemplos de oración de su contemplación, que guardaba todo en su corazón. Y el ejemplo más hermoso de él es el Magnificat, que viene en el capítulo 1 de Lucas, versículo 46 al 50. Y dice: Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Y fíjense algo que menciona aquí María, al mero principio habla de que Dios es mi Salvador, habla de Dios su Salvador. Porque hay muchas personas que dicen, si María nació sin pecado, entonces no necesitan un Salvador. Pero de labios de María tenemos de que sí, lo salvó. ¿Y cómo es que fue salvada? Pues así como, hace una imagen rápida. Si te caes en un agujero hondo, pues la forma más fácil de que salgas es de que alguien por fuera vaya y te jale, ¿verdad? Y pues así es como somos salvados, ¿verdad? Normalmente ese agujero, lo que llamamos el pecado original, pues todos estamos en ese agujero y necesitamos ser sacados de ahí, ¿verdad? Pero en el caso de María, pues por una gracia especial, de hecho cuando se definió el dogma se dijo así, por una gracia especial de manera preventiva, si lo quieren ver así, María, en vez de tener que caer y luego ser sacada de ahí, pues más bien ni siquiera tuvo que caer, fue salvada de caer en ese agujero. Y eso es el hecho de que fue concebida inmaculada, ¿verdad? Sin pecado original. Y tenemos otros modelos de oración, ¿verdad? Me estoy yendo un poquito rápido porque pues podríamos enfocarnos nada más en María, nada más en Jesús, pero también otro modelo que nos propone el Catecismo de Oración, pues tenemos al Espíritu Santo en la oración, porque es el maestro de la oración cristiana. Pues precisamente el Espíritu que decimos en el credo, Señor y dador de vida, pues es el Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza para querer orar, para poder orar correctamente. Y por eso nos recuerda el Catecismo que deberíamos de invocarlo seguido y en toda ocasión, decir ven Espíritu Santo, como hicimos al principio en la oración, ¿verdad? Invocando al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ilumine, porque hay muchas cosas que naturalmente no vamos a poder entender y nada más a través del Espíritu Santo vamos a llegar a comprender estas verdades que nos dice Dios, ¿verdad? Que recordamos en la palabra de Dios, en la Biblia, pues nos habla Dios cosas divinas, pero a través de palabras humanas. Entonces muchas veces nada más yendo por encimita, así como el agua, ¿verdad? Si nada más te quedas en la superficie, no vas a ver toda la riqueza que hay por debajo. Entonces por eso necesitamos pedir, pero muchas veces no sabemos pedir, como nos recordó Jesús, ¿verdad? Y eso también lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice: El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Entonces fíjense que aquí en San Pablo nos recuerda de cómo el mismo Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a saber cómo pedir, porque dice, no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Como decía antes, ¿verdad? Muchas veces pedimos cosas que son más para nuestra conveniencia que para gloria de Dios.
o que son nomás para un bien temporal, o inclusive hasta podría ser algo que parezca bueno, pero a la larga nos va a hacer daño. Como, no sé, estar tomando coca todos los días, ¿no? O sea, para tu salud a la larga, pues te va a estar haciendo daño en muchos aspectos. Y lo mismo la oración, a veces pensamos de que, esto es algo bueno, ¿verdad? Pero Dios no nos lo concede porque sabemos que no nos conviene. Aunque inclusive, a veces como un padre, pues a veces nos deja, no, nos da esas cosas malas que pedimos precisamente para que veamos el error en el que estábamos. Y un ejemplo de eso es en el Antiguo Testamento cuando la gente pedían reyes. Y decían, queremos reyes como los demás pueblos. Básicamente decían, así como el niño, ¿verdad? Yo quiero el juguete que tiene el otro. Pues los judíos decían, nosotros queremos tener reyes como los demás pueblos tienen reyes. Y Dios pues les estaba diciendo, pues no les he dado un rey porque yo soy su rey. Pero al final pues siguen insistiendo y Dios dice, les advierte, ¿no? De que pues estos reyes, así les va a ir con reyes. Y de todas formas lo piden y pues así les va mal. Y de hecho hasta lo vemos con Jesús, ¿verdad? Cuando les preguntan Poncio Pilato de que aquí está su rey. ¿Y qué dicen los judíos? En vez de decir, no, Dios es nuestro rey, dicen, no tenemos otro rey más que el César. O sea, inclusive están haciendo a Dios a un lado por, por tener ese poder mundano, esa seguridad mundana. Y bueno, hablando de oración, también hay que reconocer que hay diferentes formas de oración. La bendición, la adoración, la petición, la intercesión, la acción de gracias y la alabanza. Todas estas son formas de orar, pero vamos una por una. ¿Qué es la bendición? Bendición, muy sencillo, es agradecer a Dios por los dones que nos da. Cuando hacemos la bendición de los alimentos, pues que estamos diciéndole a Dios, gracias por estos alimentos, ¿verdad? En la adoración, por ejemplo, es que nos reconozcamos criaturas ante Dios nuestro Creador. Y teníamos ese ejemplo que vimos hace rato de Abraham, que cuando hablaba con Dios decía, yo que soy polvo y ceniza, ¿verdad? Porque estás reconociendo que Dios es grande, que Dios es todopoderoso. Por eso decimos santo, 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 que Él es lo máximo. Y pues nosotros, a fin de cuentas, ¿qué somos? Pues no somos nada, ¿verdad? Entonces, eso es adoración, reconocernos criaturas ante Dios y darle su lugar a Dios. La petición es pedir perdón o una súplica por nuestras necesidades, ¿verdad? O sea, cuando pedimos a Dios de que perdóname Dios por este pecado, o te pido Señor por la salud de una persona, por la conversión de alguien, pues esas son oraciones de petición. Pero lo que deberíamos de pedir primero, pues es, como decimos en Padre Nuestro, el reino de Dios, ¿verdad? Que se cumpla y que se viva aquí el reino de Dios, que se comience a vivir el reino de Dios aquí. Otra forma de oración, tenemos la intercesión. Es pedir en favor de otros y por los enemigos. Aquí es cuando ahí sí estamos pidiendo perdona a fulanito, te pido por la salud de tal. Aquí la intercesión es un poquito más específica, intercedemos, nos ponemos en el lugar, y esto lo vemos también que hizo Abraham, ese ejemplo de que, ¿y qué tal si solo hay 50 justos? ¿O qué tal si hay 40 o 30 o 20? O sea, hacer esa petición de que, pues Dios, yo quisiera pedir por alguien, yo quisiera pedir este bien, pues ahí esa es la oración de intercesión. También está la oración de acción de gracias, y pues la acción de gracias más perfecta pues es la Eucaristía, ¿verdad? Que contiene y expresa todas las formas de oración. Pero también más sencillamente acción de gracias es sencillamente darle gracias a Dios. Así como la bendición es agradecer a Dios por los dones, la acción de gracias, la Eucaristía, es también agradecer a Dios por los dones, pero va más allá. La Eucaristía contiene todas las formas de oración porque tiene un bien infinito, porque tiene a Dios mismo. O sea, Jesús mismo se hace presente, Dios mismo se hace presente y pues Dios es infinito. Y de ahí sacamos que pues es la perfecta oración y la máxima oración, que nada más la puede alcanzar. Y por último tenemos la oración de alabanza, que es más directa, es desinteresada, ¿verdad? Porque canta a Dios por sí mismo. La alabanza es la oración más perfecta en el sentido humano, haciendo a un lado la Eucaristía, ¿verdad? De las oraciones que podamos hacer, pues, bueno, obviamente la Eucaristía contiene la alabanza, pero fuera de, la alabanza es más directa, ¿no? Cuando estás cantando a Dios por sí mismo de que gracias Dios por quien eres, no tanto porque me diste algo, o porque te pedí algo, o quiero un favor, sino la alabanza es simplemente amar a alguien por amarlo, ¿no? Amar a Dios por amarlo. Y por eso es más directa y es desinteresada, porque a fin de cuentas no estás pidiendo ni buscando nada, simplemente es Dios te amo, básicamente, esa es la alabanza, Dios te amo. Ahora, tenemos muchas fuentes de oración, de dónde podemos alimentar esta vida de oración, de dónde podemos encontrar esas ayudas para la oración
o cómo encontrar maneras de oración, pues empecemos por el más obvio, que es la palabra de Dios, que por eso pues es tan central e importante en nuestra fe, por eso lo tenemos en la liturgia, ¿verdad? De que leemos en cada misa las diferentes lecturas. Entonces la palabra de Dios es la manera en que Dios nos habla a nosotros. Porque muchas veces nuestra oración es un monólogo. Nosotros hablamos y hablamos y hablamos con Dios y no lo dejamos que Él nos hable a nosotros. Entonces, en el silencio y en la lectura de la palabra de Dios, ahí es cuando vamos a escucharlo a Él. También tenemos la liturgia de la iglesia. La liturgia de la iglesia, pues tenemos la Eucaristía, como dijimos, pero también existe la liturgia de las horas, que tenemos oraciones como los maitines, los laudes, las vísperas, y es para mantener ese orar siempre. Esta liturgia de las horas nació de esto que leemos en Lucas capítulo 18, versículo 7, que nos habla de que hay que estar siempre en oración, hay que estar orando constantemente. Y la manera en que la iglesia está en constante oración es a través de la liturgia de las horas, porque fuera de las celebraciones de la Eucaristía, pues también tiene oraciones que hacen en la mañana, en la tarde, en la noche, e inclusive entre medios en otras oraciones para que durante todo el día en todo el mundo se esté en oración constante. Y esta liturgia de las horas es una oración bonita que sería algo bueno que investigaran. De hecho, hay muchas aplicaciones de oraciones que ya tienen la liturgia de las horas y ya te da esa guía para que sepas cómo seguir la oración o qué oraciones tocan en ese día. Pero es muy bonito porque usa mucho los salmos y también usa muchas meditaciones de escrituras de los santos. Y lo bonito de eso es que en la liturgia de las horas pues nos estamos uniendo con los religiosos, con los sacerdotes, que son los que normalmente tienen ese llamado de que todos los días tienen que hacer estas oraciones. Para nosotros los laicos sería algo opcional. Sería algo opcional, es algo que no necesitas estar haciendo fuerzas, pero es algo bonito que tomar y puede ayudar a muchos a alimentar esa vida de oración. También fuentes de oración tenemos las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y bien entendidas, que esto ya lo vimos en otra clase, pero la fe, la esperanza y la caridad pues son cosas que ayudan a alimentar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, ese amor a Dios, esa oración, pues esa relación con Dios. Conociendo bien estas virtudes, vamos a alimentar más esa vida de gracia. Pero también otra fuente de oración son las situaciones cotidianas, el trabajo, por ejemplo. Ofrecerle el trabajo a Dios antes de empezar el trabajo, ofrecer tus sacrificios, las labores, todos tus sufrimientos, hasta tus alegrías. Todas esas cosas podemos ofrecerlas a Dios y también así mantenernos en esa oración constante. Y pues una última fuente de oración que tenemos pues son los santos, que son esos maestros de oración. Por eso la iglesia pone de ejemplos a los santos que están canonizados, porque son ejemplos a seguir. Y tenemos muchos escritos hermosos de los santos, de cómo vivían esa vida de oración, cómo se relacionaban con Dios, cómo hablaban de y cómo hablaban con Dios. Entonces también ahí tenemos un vastísimo tesoro para la oración. Ahora hay gente que a veces pregunta cuáles son los lugares o tiempos mejores para la oración. Pues el catecismo nos dice todo el día, en la mañana, en el atardecer, antes y después de las comidas. En todo momento podemos estar haciendo oración. O sea, inclusive cuando estás trabajando. Si recuerdas que estás ofreciendo este trabajo hacia Dios, lo vas a ofrecer de una mejor manera a que si simplemente estás ahí y tal vez quejándote y demás, pues tal vez en vez de quejarte dices, pues esto que me causa molestias o demás, pues lo ofrezco a ti, Dios. Entonces, todo momento lo podemos convertir en oración, en un lugar favorable de oración. Obviamente la Eucaristía, antes y durante y después. Antes para prepararnos, durante pues lo estamos viviendo y después dando gracias y asegurándonos de que estamos antes, durante y después. Antes es preparándonos para la Eucaristía, durante es que estamos viviéndola y después es que estamos agradeciendo y que estamos haciéndonos conscientes de lo que acabamos de recibir, ¿verdad? También tenemos las fiestas del año litúrgico que nos propone la Iglesia, como la Navidad, el Tríodo Pascual, la Pascua, todo el tiempo de Pascua, no nada más el domingo de Pascua, el día de Corpus Christi, etcétera, ¿no? Durante estas fiestas que tenemos a lo largo del año, pues también son esos lugares y tiempos de especial oración, ¿no? Y uno muy hermoso que tenemos también que se nos da es el rosario. El rosario es un arma poderosa, espiritual. De hecho, muchas veces, no sé si han visto a los religiosos que traen un rosario grande colgando de un lado, pues eso de hecho fue a reemplazar antes, en tiempos más antiguos, cuando muchos cargaban una espada envainada pues colgando del costado. Pero ahora los religiosos pues
cargan ese rosario como si fuera esa espada porque precisamente sí es un arma, pero es un arma espiritual. Y porque nuestro enemigo realmente son espirituales, ¿no? No son otras personas. Y la tradición enseña de que el rosario pues fue dado por nuestra madre a Santo Domingo, ¿verdad? Y originalmente se rezaba todo el salterio, los 150 salmos, los religiosos se los sabían de memoria todos los salmos y los iban rezando, pero como antes las personas pues no sabían ni siquiera leer, pues para seguir a los que rezaban esos 150 salmos, rezaban pues en su lugar 150 Aves Marías. Y de ahí se fue desarrollando estas 150 Aves Marías que pues ahora tenemos en la forma de rosario, ¿verdad? Porque en un rosario completo, y hablo del rosario original, se rezaban 150 Aves Marías. Y hablo del rosario original porque antes nada más se tenían los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Existían nada más esos tres y luego con San Juan Pablo II se agregó un cuarto misterio que son los luminosos, porque recordamos así rápido que los misterios gozosos son, hablando así rápido de los misterios, recordemos que los gozosos empiezan con la anunciación del ángel y toda la infancia del niño Jesús, ¿verdad? Hasta que se encontraba en el templo. De ahí nos vamos a los misterios gloriosos, perdón, los dolorosos, que son la pasión y muerte de Jesús, que es todo lo que recordamos en el Trido Pascual, ¿verdad? Desde el Jueves Santo, la oración en el Jardín de Getsemaní, hasta que llegamos a su muerte y su crucifixión. Pero luego terminamos con los misterios gloriosos que hablan de su resurrección, su asunción, de la venida del Espíritu Santo y también hablando de la asunción de María y la coronación de María en el cielo. Y esto pues es un reflejo de pues al final de los tiempos, ¿no? De que todos vamos a estar en el cielo con Dios. Y San Juan Pablo II agregó los misterios luminosos que cubren pues esa parte que falta, digamos, de los evangelios, que es la vida pública de Jesús, desde su bautismo hasta la última cena cuando instituyó la Eucaristía. Entonces, ¿de dónde salió esto de las 150 aves? Pues nada más haciendo matemáticas rápidas, ¿verdad? Cada misterio, por ejemplo, los misterios gozosos, o los luminosos o los dolorosos, cada misterio tiene 5 partes dentro del misterio. Por ejemplo, ahorita que no cubrí los gozosos. El primer misterio gozoso es la anunciación del ángel a María, de que va a tener, pues avisándole, ¿no? De que Dios te ha elegido para tener a su hijo. Y luego el segundo misterio, pues es la Virgen María visitando a su pariente Isabel. El tercero es el nacimiento o su natividad del niño Jesús. El cuarto es cuando el niño Jesús es presentado en el templo. Y el quinto es Jesús ya a los 12 años cuando se pierde, o bueno, más bien lo pierden y es encontrado en el templo, ¿verdad? Donde estuvo todo ese tiempo. Y ahí tenemos esas 5 partes de un misterio, de los gozosos. Y dentro de cada uno de esos misterios que hacemos, rezamos un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Entonces, pues en cada misterio vemos que tenemos 50 Aves Marías. Y si originalmente habían 3 misterios, entonces pues 50 por 3, 150. Aunque ahora agregando los misterios luminosos, pues ahora serían 200 Aves Marías. Y hay muchas personas que les gusta mantener el simbolismo de los 150 salmos y prefieren quedarse con el rosario tradicional sin incluir los luminosos, pero no, o sea, no hay nada de malo en también rezar los luminosos porque precisamente en el rosario vemos que es un resumen del Evangelio. Es un resumen de toda la vida de Cristo, lo que hizo por nosotros y cómo nos salvó. Y por eso es bonito que se aprendan los 4 misterios, los gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, porque recordándolos no sabemos ya los evangelios resumidos. Especialmente porque muchas personas que no han leído los evangelios o los han leído en pedacitos y no los conocen bien, pues el rosario es la manera más sencilla de, a través de meditar esos misterios, pues conocer lo que hizo Jesús en la historia de la salvación por nosotros, ¿verdad? Porque a fin de cuentas el rosario es una meditación de la vida de Cristo y es una verdadera meditación cristiana, no meditación como el yoga u otras prácticas que no son cristianas, sino es una meditación en la vida de Cristo. Porque nos dice Papa Pablo VI que sin la contemplación el rezo del rosario es un cuerpo sin alma y su recitación puede convertirse en una repetición mecánica. O sea, lo que deberíamos estar haciendo durante el rezo de los misterios del rosario es precisamente meditar en qué, en esos misterios. Si estoy en el primer misterio gozoso,
que estoy recordando la Anunciación, pues meditar eso cómo me afecta a mí. O también, pues hay dos maneras, ¿no? Una es qué me está diciendo Dios a través de esto, pero la otra forma de meditarlo también es poniéndote tú en ese lugar, ¿no? Imaginándote que estás ahí viendo cómo María estaba ahí, cómo se le aparece el ángel, la conversación que tienen. O sea, son diferentes maneras de cómo meditar estas cosas, ¿no? Porque si nomás estamos diciendo Aves Marías así sin pensar, o hasta pensando en otras cosas y todos distraídos, sin realmente meditar, pues se puede correr el peligro de que se vuelva algo mecánico y que después pues no exista nada de meditación y que el rosario ni siquiera tenga valor, ¿no? Pero hay gente que dice, y a mí me gusta rezar el rosario mientras estoy en el carro. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Es lo mismo que, por ejemplo, si estuvieras teniendo una conversación con alguien en el carro, ¿no? De que estás hablando con esa persona. Pues la verdad, si tú eres el que está manejando, no vas a ponerle 100% la atención a la persona, pero pueden mantener una conversación, ¿no? Y lo mismo el rosario. Pues no está mal que tal vez tengas que hacer otra cosa, pero tengas esa buena intención de que, hey, pues aunque esté haciendo esa otra cosa, quiero hablar contigo, pues también es algo bueno, ¿no? Yo creo que muchas veces dirías, no, pues mejor háblame aunque estés lavando los trastes o haciendo esto o lo otro, a que no me digas nada. Pero también debemos de reconocer que no es lo mismo, ¿verdad?, de tener la atención completa de alguien a tener la media atención de alguien. Y por eso es más hermoso, más bueno si se puede, que si estamos haciendo una oración, una meditación, pues que le demos toda nuestra atención, ¿no? O sea, por eso lo pongo en esos términos de piensen en ello como una conversación. No es lo mismo la conversación mientras hago algo a la conversación nada más tú y yo y nada más nos distrae. Y una cosa más sobre la oración. Hay que recordar que tenemos que vencer las grandes tentaciones. Hay que vencer las tentaciones que vamos a cubrir mejor en el siguiente video, que son las cosas que nos distraen, que nos alejan de la oración. Y por eso es bueno en el rosario irnos de la mano de María, a quien tanto odian los demonios. ¿Y cómo es que la odian? Pues de hecho, desde el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, leemos: Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar o su talón. Aquí, ¿qué está pasando? Para los que recuerdan, después de Adán y Eva, cuando cayeron, Dios le pone un castigo a la serpiente, que viene siendo el demonio, y dice: voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Está veladamente haciendo una profecía, pues no está hablando de la mujer Eva, sino está hablando de la mujer que vendrá después, ¿no? La nueva Eva, que viene siendo María. Y la mujer también viene siendo simbólico de la iglesia, porque pues a través de la iglesia pues es como Dios engendra esos hijos adoptivos, ¿verdad? Que entran a la iglesia a través del bautismo y que van a ser esos hijos de Dios. Y dice: voy a poner entre tu linaje y su linaje esa enemistad. Entonces ya desde el Génesis va a existir esa enemistad entre el demonio y la mujer, entre y sus hijos, ¿verdad?, que viene siendo la iglesia. Aquí dejamos esta parte. Para el siguiente video vamos a cubrir un poquito más de ese combate espiritual y espero les haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga.